Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al 13º curso interinstitucional Educación Superior en América Latina, Perspectivas Comparadas. Y en esta ocasión estamos ya en el módulo que corresponde al caso mexicano. Bienvenidos a las 31 sedes que nos acompañan a la distancia. Y bueno, contamos con la presencia del doctor Javier Mendoza, que nos honra con su sesión. Voy a leer rápidamente la semblanza curricular para posteriormente darle la palabra. El doctor Mendoza es maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, de la UNAM, y su adscripción es al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. También es profesor del posgrado en Pedagogía y miembro del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Sus líneas de investigación y los proyectos académicos que ha desarrollado están relacionados con el análisis de las políticas públicas y el financiamiento de la educación. Desde 1987 ha realizado el seguimiento de distintos planes y programas nacionales de educación superior y ha participado en la elaboración de los documentos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que contienen propuestas de políticas públicas y que han sido presentados a los candidatos a la presidencia de la República y al gobierno federal. El último de ellos, el titulado Visión y Acción 2030, propuesta de la NUYES para la renovación de la educación superior en México. A partir del 2001 ha realizado estudios relacionados con el presupuesto federal para las instituciones públicas de educación superior y ha sido miembro de los equipos técnicos de la NUYES para las gestiones presupuestales frente al Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Cuenta con diversos libros y artículos. Entre los más recientes destacan Financiamiento de la Educación Superior en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, Fin del periodo de expansión, se pregunta, Ampliación de la oferta de educación superior y creación de instituciones en el periodo 2001-2012 y Situación y retos de la cobertura del sistema educativo nacional. Actualmente participa en los equipos académicos de asesoría en la NUYES y en la Subsecretaría de Educación Superior. Bienvenido, Javier Mendoza. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias a todos ustedes por su participación en esta penúltima sesión del curso interinstitucional del seminario. Pues para mí representa un enorme reto antes de la sesión de conclusiones, pues poder presentar el caso de México, la educación superior en México, el llamado Sistema de Educación Superior Mexicano, después de la presentación que ha habido sobre diferentes países. Y bueno, pues espero que podamos nosotros intercambiar alguna información, algunos puntos de vista, algunos enfoques analíticos para comprender en lo general el sistema de educación superior mexicano. No sé si hay sedes en el extranjero, creo que hay algunas. La mayoría de los que siguen esta sesión pues pertenecen a México, obviamente que tienen un conocimiento rico, pero el propósito que yo tengo es, por cuestiones del tiempo en una sesión, hablar de la educación superior en México, pues es algo tremendamente complejo, muy amplio, pero daré una visión general sobre los siguientes puntos. ¿Sí? Voy a abordar 4, no sé si los 4 me den en esta primera parte, a lo mejor el de retos lo podemos dejar para después de la sesión de preguntas. Empezar con un breve recuento histórico, cómo se configuró la educación superior en nuestro país. El segundo punto, la configuración actual del sistema de educación superior, o sea, cómo se conforma este llamado sistema. En tercer término, describir los principales temas relacionados con el financiamiento de la educación superior y referir algunos datos sobre su evolución reciente.
y en cuarto término plantear algunos retos, solamente eso, algunos, creo que los retos son muy complejos, pero plantear algunos retos que estamos viviendo ya en el primer año de la transición de gobierno en nuestro país. Breve recuento histórico. Bueno, si nosotros vemos, hacemos una comparación con lo que existía a mediados del siglo pasado, 1950, que son los primeros datos que se tienen y no son datos duros, o sea, no había un sistema de estadística como el que tenemos hoy, pero en diferentes fuentes documentales de la Secretaría de Educación Pública, de la naciente en ese año, nació la NUYES, entonces llamada Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. Se reportaban alrededor de 30 instituciones. O sea, la NUYES se creó con 26 instituciones públicas y existían un puñado de instituciones particulares. Bueno, pues casi 70 años después, contamos con más de 3.000 instituciones, 3.358 instituciones. Este es un número que yo lo manejo porque es el número de instituciones que identifiqué del formato 911 del ciclo escolar 18-19, si bien la contabilización de las instituciones de educación superior varían dependiendo de los criterios. La Secretaría de Educación Pública señala en el documento de principales cifras del Sistema Educativo Nacional la existencia de cerca de 4.000 instituciones de educación superior. Y otros hablan de 7.000 instituciones o escuelas. Entonces depende si son instituciones únicas, si se cuenta por campus, el caso del Tecnológico de Monterrey, si es un campus o son más de la treintena de campus que tiene. Entonces, pero estos son el número de instituciones, el 3.358, que están, al menos reportaron matrícula activa, porque hay un montón de instituciones particulares que pues, no reportan información en algún año. Entonces, nosotros vemos que ha habido un crecimiento muy importante en lo que va del siglo. Las instituciones particulares pasaron de 700 a 2.357, o sea, se multiplicaron por un factor de 3, mientras que las universidades públicas se duplicaron, pasaron de 515 a alrededor de 1.000 instituciones. El crecimiento se dio aparejado, por lo tanto, no nada más fue el número de instituciones, sino el crecimiento de la matrícula. En 1950 se reportaban también alrededor de 30.000 estudiantes de educación superior en alrededor de 30 instituciones. Claro, la mayoría de esos alumnos estaban en la UNAM, que era la principal institución, el Politécnico Nacional y un puñado de universidades e instituciones estatales. Y actualmente tenemos 4.7 millones de estudiantes de educación superior en todos los niveles. Vamos a ver después específicamente cómo se distribuye esta matrícula por niveles educativos, tanto en la modalidad escolarizada como la no escolarizada y mixta. O sea, toda la matrícula registrada en instituciones de educación superior, o al menos así reportada por las instituciones en los cuestionarios oficiales, que son los cuestionarios 911 que maneja la SEP junto con la NUYES y el INEGI, tenemos estos 4.7 millones de estudiantes. A principio de siglo, a principio de siglo, ¿cuál es el? Bueno, este tendría que pasar. A principio de siglo teníamos poco más de 2 millones de estudiantes, 700,000 en instituciones particulares, y hoy tenemos alrededor de 1,5 millones de alumnos inscritos en instituciones particulares, poco más de 3 millones en instituciones públicas, para dar este total de 4 millones de estudiantes. Entonces, bueno, ha habido un proceso, y esto es lo que todos los analistas lo señalamos, a lo largo del siglo XX, sobre todo fue a partir de mediados del siglo XX, lo que se dio fue un proceso de expansión con diferenciación. O sea, vamos a ver entonces cómo se dio esta expansión, cómo fue creciendo el sistema y cómo se fue diversificando
el tipo de instituciones existentes. En 1910, bueno, se creó la Universidad Nacional de México, donde tiene una crucecita roja, es porque tiene algún antecedente de una institución religiosa de la colonia. O sea, en el virreinato hubo instituciones educativas, algunas que impartían estudios de teología, filosofía, leyes, etcétera, pero de orientación religiosa, los seminarios conciliares, etcétera. Y está marcado aquellas instituciones que cuentan con este antecedente. 1910, la Universidad Nacional, su antecedente, aunque Justo Sierra dijo que no tenía antecedente, que era una nueva universidad, pero existía la Pontificia Universidad de México, que en 1929 alcanzó la autonomía, que es actualmente como la conocemos, la UNAM, y en 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional en el gobierno de Lázaro Cárdenas como una decisión política frente a la conflictividad y el distanciamiento que existía entre la Universidad Nacional y el gobierno postrevolucionario. Entonces, ya para 1900, para finales de los 30, teníamos las dos cabezas, vamos a decir, de lo que en ese entonces se configuraba la educación superior en el país, la educación universitaria con la UNAM a la cabeza y la educación superior politécnica con el Instituto Politécnico Nacional. De 1917 a 1940 se crearon alrededor de siete instituciones estatales, o sea, universidades públicas estatales que hoy conocemos, 5 de ellas con antecedentes en colegios religiosos, el caso de la Michoacana, está el Colegio de San Nicolás Obispo, San Luis Potosí, el Colegio Jesuita, la Autónoma de Yucatán inclusive, tuvo como antecedente lejano el Seminario Conciliar, la Universidad de Guadalajara, también un seminario, el Tridentino, y otras instituciones que surgieron ya en estos años directamente, fueron resultado de la transformación de los colegios civiles o de las instituciones civiles que se habían establecido en el siglo XIX durante la época juarista, la época de la Reforma. Entonces contábamos hasta 1940 con este reducido número de instituciones universitarias. En 1940, el exilio español funda la Casa de España en México, que se transforma poco tiempo después en el Colegio de México, una institución emblemática desde entonces, y a partir de 1948 se crea una red de institutos tecnológicos conocidos entonces como institutos tecnológicos regionales, primero de ellos en Chihuahua, Durango, lo que hoy son los institutos tecnológicos federales, que forman parte del Tecnológico Nacional de México, surgieron en los años 40 como instituciones dependientes del Instituto Politécnico Nacional, y en los años 50 alcanzaron ya su independencia y estuvieron sectorizados en la SEP. Y de los 40 a los 60 se crearon otras universidades estatales, como la Universidad de Sinaloa, Sonora, la Veracruzana y Guanajuato, hasta la de Guerrero, que tuvieron la mayoría de ellos este antecedente en las instituciones civiles o los liceos o los ateneos que existían entonces con una fuerte presencia en cada uno de los estados. A partir de los 60 surgen nuevas instituciones estatales, fundamentalmente ya sin antecedentes en instituciones religiosas, de la colonia, y otras como resultado de la fusión de escuelas profesionales preexistentes, o simplemente surgieron como las últimas que se establecieron en los años 90, la de Baja California Sur, la de Tlaxcala, la de Quintana Roo, la de Ciudad Juárez, surgieron como universidades públicas, en algunos casos con autonomía, en todos estos casos con autonomía. En otras instituciones obtuvieron posteriormente la autonomía después del periodo de creación. Las universidades federales creadas en este periodo fueron la Universidad Autónoma Chapingo, que tiene como antecedente la Escuela Nacional de Agricultura desde el siglo XIX,
En 78 se creó la Universidad Pedagógica Nacional y parece ser que esa fue la universidad, universidad federal en forma, una de las últimas universidades federales que se ha creado hasta el momento, aunque se han constituido otro tipo de instituciones. A partir de los 90, de 1991, en el sexenio de Salinas de Gortari, se creó el sistema de universidades tecnológicas, ¿sí?, con la nueva modalidad educativa que era inexistente en México de técnico superior universitario o profesional asociado, con carreras cortas de 2 años. En el gobierno de Fox se crearon otros subsistemas, otros dos, el subsistema de universidades politécnicas y las universidades interculturales. Entonces esto fue dando paso ya no solo al crecimiento, sino al establecimiento de diferentes tipos de instituciones de tipo superior en las diferentes regiones del país. En el año 2001, que no es universidad, bueno, ni federal ni estatal, pero es una universidad, entonces era del gobierno del Distrito Federal, se estableció la Universidad de la Ciudad de México, que en 2005 obtuvo su autonomía, y la más reciente creación a nivel federal es el sistema de universidades para el bienestar Benito Juárez García, creada este año con este organismo que está sectorizado en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esto es un rápido repaso de cómo fueron constituyéndose las instituciones. Entonces, un repaso rápido de cuáles fueron los principales indicadores o los principales elementos que habría que considerar en cada uno en estos periodos. Bueno, en 50 teníamos 32,000 estudiantes, una cobertura, una tasa bruta de cobertura menor al 2%. Algunos dicen 1.4%, otros dicen 1.2%, pero el hecho es de que era un sistema de educación elitista, claramente elitista a mediados de los 50. Había 6 instituciones particulares, ¿sí? Si vemos ahorita cuántas veíamos que eran, más de 2,000 instituciones particulares, bueno, pues había 6, nada más. La Autónoma de Guadalajara, que había surgido como reacción al proyecto socialista de la Universidad de Guadalajara, en el contexto de los años 30 de discusión, de debate político y enfrentamiento político entre autonomía universitaria y proyecto socialista del Estado. Por eso se le puso curioso a una particular autónoma, ¿no? Universidad Autónoma de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey como proyecto empresarial, el ITAM surge también en los 40, la Universidad La Salle y la Ibero como proyectos religiosos, y la Universidad de las Américas en Puebla. Entonces, esas son las 6 universidades existentes a mediados de la década del siglo pasado y que estaba claramente destinada a la formación de las élites del país a nivel nacional, pero también en distintas regiones. Había pocos estados sin universidad pública, eran alrededor de 5 estados, ¿sí? Las últimas universidades creadas, que fueron Aguascalientes, Baja Sur, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo y Nayarit, bueno, eran los únicos estados que no tenían como tal una universidad. Tenían un instituto literario, un instituto de ciencias y artes, pero ya habían comenzado a establecerse universidades en prácticamente todos los estados. Y aquí señalo esto, es la primera etapa de expansión que se dio en los años 60. Cuando el doctor Chávez tomó la rectoría en la UNAM, dijo, qué horror, o sea, tenemos una universidad de masas, una universidad que tenía 66,000 estudiantes, ¿sí? Y decía, es una universidad que todo se lo come, todo es imposible trabajar con esos números, y ese es el principal desafío que tenemos. Es decir, fue el primer inicio del crecimiento de las universidades, y la mayoría de los profesores que teníamos eran profesores de hora clase. O sea, en los 50 no existía la figura de profesor de carrera.
Posteriormente se estableció ya la figura de profesor de tiempo completo, entonces era el catedrático, el profesor de asignatura, el que trabajaba en su despacho y daba clases a veces por el mero prestigio de impartirlas. Algo que es importante en esta época, me metí yo a revisar el anuario estadístico de la UNAM de 1940. El 21% de la matrícula de la UNAM eran mujeres, o sea, 2 de cada 10 eran mujeres. Pero era llamativo, si nos metemos a ver arquitectura, había 16 mujeres de un total de 273 alumnos, o sea, el 6%. En ingeniería, 18 mujeres de 705 estudiantes. En medicina había más mujeres, pero eran 261 mujeres de un total de 1,300 alumnos. Y en enfermería el 100% eran mujeres. O sea, estaba claramente tipificado el rol de género en las carreras universitarias y era pues un modelo profesionalizante, claramente donde predominaban las carreras de contaduría, de medicina, de ingeniería, arquitectura, contaduría pública, administración, derecho, eran el modelo de profesionalizante de universidad. Entonces, en los 60s, digo, esos años, antes del 68, algunos hablan de que fue la época de oro de la Universidad Mexicana. Fue cuando empezó buenas relaciones, después de la disputa política de los años 30, vino el viraje de la política iniciada por el Estado mexicano en los años 40, en el marco de la Guerra Mundial, la sustitución de importaciones y la política de unidad nacional, la modificación del artículo 3 constitucional que dejaba atrás la educación socialista y establecía un nuevo pacto con las élites universitarias. Entonces hubo un entendimiento nuevo que llevó a que fluyeran los recursos a las universidades, ¿no? El caso típico, la UNAM, cuando se construye Ciudad Universitaria, se funda en 1954, proyecto apoyado por el presidente Miguel Alemán, y hay una bonanza de la Universidad Nacional, de los egresados de la universidad se van a trabajar al gobierno, desarrollan las obras de infraestructura, los ingenieros en diferentes ciudades. Entonces es un boom, una situación vamos a decir, de bonanza de las universidades que se rompió a mediados de los 60, o sea, ya en la década de los 60, sobre todo en el gobierno, los últimos años de López Mateos y desde el inicio del sexenio de Díaz Ordaz, bueno, todos los movimientos estudiantiles que hubo en diversas universidades y que terminaron con la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, marcó sin duda un cambio muy importante en la relación entre el Estado y las universidades, y esto tuvo impactos en las nuevas políticas que se diseñaron a partir de los años 70. Para 70, estamos ya hablando del sexenio de Luis Echeverría, en donde era el arriba y adelante, era la política de reconciliación con la intelectualidad, con las universidades, con los estudiantes. Había 271,000 estudiantes, el 87% de ellos en instituciones públicas y una tasa de cobertura poco mayor al 5%, y 10 años después, pues ya la matrícula ascendía a 850,000, o sea, fue un crecimiento muy significativo, el 80% en instituciones públicas. Ya empezaba la educación privada a crecer, pero todavía no en la magnitud que lo haría posteriormente, y la tasa de cobertura alcanzaba el 14.1%. Había, como había dicho, poca diferenciación de programas. El posgrado era muy incipiente. Por ejemplo, en la UNAM, en 1970, había 6,000 estudiantes de posgrado, ¿no? Digo, en todo el país, 6,000, y 3,000 de ellos estaban en la UNAM. El modelo era profesionalizante, se estableció la figura del profesor de carrera, y en estos años, algo que se ha analizado mucho en nuestro país
ha sido el predominio de las políticas sobre la política. El predominio de la política sobre las políticas. Estamos todavía en el sexenio de Echeverría, es decir, donde no había políticas universitarias claramente definidas por parte del Estado. Incluso el gobierno le dijo a las universidades: ustedes son autónomas, hagan sus planes, definan sus proyectos y yo se los apoyo. Y dejó que en el marco de la NUYES definieran sus proyectos de reforma educativa. Recuerden que fue el sexenio donde se dio una reforma educativa importante, sobre todo en educación básica, cambios en los libros de texto, etcétera, pero se dejó que la reforma de educación superior la realizaran las propias universidades. Y fueron las famosas declaraciones de Hermosillo en 70, Villahermosa en 71, declaraciones de la NUYES, cada año, en donde establecían una serie de acciones de transformación, pero no había políticas claramente desarrolladas, directamente desarrolladas por el gobierno. Hubo un proceso de expansión sin regulación, precisamente fue parte de la política el dejar hacer, o sea, yo apoyo con recursos, ¿sí?, para un nuevo entendimiento político entre los actores gubernamentales y universitarios, y esto llevó de alguna forma a la federalización del financiamiento público a las universidades. Es decir, federalización aquí se entiende como centralización. Las universidades de los estados originariamente eran apoyadas, eran financiadas por sus gobiernos locales, por los gobiernos estatales. Sin embargo, a partir del sexenio de Echeverría, y que fue continuando durante los siguientes sexenios, el financiamiento federal creció por encima del financiamiento estatal, a tal grado que las universidades estatales llegaron a tener desde hace varios años 2/3 partes de financiamiento federal y 1/3 parte de financiamiento estatal, con grandes variaciones en cada una de las universidades, pero esto en su conjunto. Se dio un proceso de desconcentración, geográfica importante, mientras la matrícula, alrededor de la matrícula de educación superior estaba en el Distrito Federal en 1970, o sea, 1 de cada 2 estudiantes, casi de cuando algunos de nosotros, Juan, ¿te acuerdas que cuando entramos a la universidad o por ahí? Pues éramos el 50% de los estudiantes estábamos aquí en el Distrito Federal. Para 1980 ya solamente era el 30%. O sea, cuando en los años 70 había casas de estudiantes de Chiapas y casas de estudiantes de Michoacán, venían a la Ciudad de México porque todavía no había opciones educativas en sus estados, pero para finales de la década, como resultado de la creación y de la ampliación de matrícula en los estados, disminuyó la desconcentración geográfica y aumentó la participación de mujeres de manera gradual. O sea, actualmente estamos ya prácticamente en la paridad. Aquí es una paridad de género en educación superior, pero las mujeres empezaban ya a tener mayor participación en los años 70. Sin embargo, había poca incorporación de los sectores de bajos ingresos de la población. O sea, todavía el rasgo elitista de las universidades seguía predominando e inició una incipiente diversificación de la oferta. Bueno, pues ahí íbamos, ¿no? Ahí íbamos y nos agarró el 82 y nos llegó la crisis de la deuda externa, la crisis de la llamada década perdida, donde, bueno, pues un dato con la información no muy sólida que se puede tener de esos años, con relación al PIB en 82, lo que se invertía en educación superior era equivalente al 0.7% y bajó al 0.4% a finales de la década, en 1990. O sea, hubo una disminución muy importante. Vino el estancamiento del salario de los profesores, vino el estancamiento en la dinámica de crecimiento de la matrícula que se había tenido en años anteriores, y
comenzó ya de manera más acelerada la expansión con desregularización, o sea, una expansión desregulada de la educación superior privada. Hubo ya en el sexenio de Miguel de la Madrid un giro en el discurso político. O sea, con Echeverría y López Portillo era arriba y adelante y somos administradores de la abundancia, ¿no? Tenemos petróleo de sobra y lo que nos sobran son recursos, y se dieron recursos a las universidades. En época de vacas flacas, el discurso fue: hay que conciliar cantidad con calidad. O sea, hemos crecido, pero estamos muy mal en calidad. Hay que estimular los esfuerzos en favor de la calidad y de la eficacia, y hay que evaluar la correspondencia entre el presupuesto otorgado y los recursos obtenidos. Esto fue lo que se señaló en el primer programa sectorial de educación que ha tenido el país, que fue el establecido en el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue cuando se modificó la ley, se estableció la ley de planeación y se estableció el primer Plan Nacional de Desarrollo. Se había tenido con López Portillo un intento de plan global de desarrollo, pero no estaba legalizado como ya a nivel legal, como se estableció en este sexenio. En el contexto de la crisis, con este cambio de política, de buscar decir, ya no te doy recursos sin ver cuál es el resultado, yo te voy a estar observando, te voy a estar exigiendo cuentas. Bueno, se dieron los primeros intentos de financiamiento direccionado a través de dos programas. El PRONAES, Programa Nacional de Educación Superior, que tuvo una vigencia de 2 años y no tuvo mayores impactos porque no había recursos para operarlo, y posteriormente el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, pero los procesos digamos, los intentos de direccionar el desarrollo de las universidades, pues se toparon con la insuficiencia de recursos y evidentemente por las condiciones políticas existentes en ese momento. Y llegamos a la década de los 90, se solucionó, se renegoció la deuda externa, llegó Salinas de Gortari, fue el sexenio de la modernización, se establecieron los tratados comerciales, la apertura económica, reformas económicas, con un modelo económico regulado por el mercado y procesos de privatización. Esto se empató con las políticas impulsadas por los organismos internacionales para realizar reformas a los sistemas educativos. En estos años, cuando se iba a elaborar el programa sectorial de educación, que fue el programa para la modernización educativa, pues se trajo al primer visitador, gran gurú, ¿no? Philip Coombs, para que evaluara el sistema de educación superior en México con un grupo de observadores internacionales y nacionales, para lograr impulsar un proceso de transformación educativa. Se estableció el Acuerdo para la Modernización y Descentralización Educativa, otras de las reformas emblemáticas de los años de los últimos 50 años en nuestro país, cuando se descentralizó la educación básica y normal. Continuó la expansión y la desregulación de la educación superior privada, y hubo cambios en el mercado educativo con una mayor competencia entre las instituciones. Y digamos, a partir de este sexenio de modernización hasta 2018, ¿sí?, yo sostendría que las políticas no variaron, que las políticas en materia de educación superior se fueron fortaleciendo en torno a la evaluación y el financiamiento condicionado, como se dio en otros países de América Latina. Es decir, un presupuesto público que no obedezca a la negociación política entre los sujetos, los actores universitarios y los gobiernos, sino que obedezca supuestamente a criterios de racionalidad, a criterios de calidad, a criterios de eficiencia, eficacia, para el otorgamiento de recursos claramente direccionados a determinados propósitos. Es cuando se habla de que se estableció en nuestro país
un Estado evaluador, otros hablan de un Estado interventor o controlador, es decir, un Estado que fortaleció frente a las universidades públicas su participación para el impulso de procesos de planeación estratégica, ¿sí? Dejando atrás la planeación de carácter generalista e indicativo que se había establecido en regímenes anteriores, ¿no? Sobre todo en el de José López Portillo y Miguel de la Madrid, se había establecido un sistema nacional de planeación con diferentes instancias de coordinación a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel institucional, pero ahora se buscaba que hubiera mayor claridad en la dirección de los proyectos. El modelo de financiamiento se modificó y comenzó a sustentarse en la competencia entre instituciones y en el desempeño institucional, y esto repercutió, bueno, en lo que todos conocemos y lo hemos analizado muchísimo, o sea, las políticas que aún siguen vigentes, las políticas de deshomologación de los ingresos del personal académico. En los 80, en 84 se había establecido el SNI en los años de la crisis como un primer medio para deshomologar el ingreso de los científicos y los académicos del país. En los 90 se crean los programas de estímulo, los programas de carrera docente, que tienen repercusiones de distinto orden, tanto en el trabajo y el quehacer académico como en la carrera académica de los sujetos. El criterio del subsidio ordinario que se sigue otorgando a las instituciones es ahora en función de la plantilla. Anteriormente era en función de la matrícula, del tamaño de la matrícula, del número de estudiantes atendidos. Eso se dio en los años 70 y 80. A finales de los 80 se modificó el criterio y las universidades registraron su plantilla de personal en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Educación Pública. Entonces el otorgamiento del subsidio se da con base en el registro que se tiene del personal académico, personal administrativo, en sus diferentes niveles y categorías. Y se estableció a partir de entonces un trato financiero diferenciado a las universidades. Por un lado, el subsidio ordinario, a partir de este criterio de la plantilla y el carácter inercial que año con año ha tenido, y por otro lado el financiamiento extraordinario o los fondos extraordinarios para el desarrollo de proyectos de mejoramiento y reordenación académica. En los dos gobiernos panistas y el gobierno de Peña Nieto, pues lo que continuó fue el reforzamiento y la continuidad de estas políticas. O sea, se establecieron los programas integrales de fortalecimiento institucional en las universidades, ya existía el PRODEP, Programa de Desarrollo Profesional, Programa de Mejoramiento del Profesorado, que luego se transformó en PRODEP, que actualmente existe, el Programa de Carrera Docente, los CIES, el COPAE, los organismos de evaluación y acreditación, el PNPC en el posgrado, en CONACYT. Es decir, se fue fortaleciendo el diseño de una política centrada en la evaluación de instituciones, de programas, de sujetos, ¿sí? Y en el financiamiento diferenciado y condicionado. Empezamos diciembre de 2018 y bueno, pues habría que ver, creo yo sostendría que estaríamos entrando en una nueva fase, pero a un año todavía no está definido el rumbo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque vamos a tener el programa sectorial de educación hasta enero del siguiente año. Entonces, bueno, pero ya podremos ver más adelante alguno de los retos. Paso al segundo punto, la configuración actual del sistema de educación superior. Esto es una gráfica que está en el documento de principales cifras que publica la SEP, está en internet, así se llama, principales cifras del sistema educativo mexicano, 2018-2019, donde establece los diferentes niveles, tipos y niveles del sistema educativo. Lo que está hasta la izquierda, educación básica, media superior y educación superior, es lo que se denomina en la ley tipo. O sea, hay 3 tipos educativos. Ya también en la nueva Ley General de Educación se les sigue denominando así.
el tipo básico, el tipo medio superior y el tipo superior, y cada tipo educativo cuenta con distintos niveles. El de educación básica, bueno, tiene desde los cursos comunitarios, educación inicial, preescolar, con cursos comunitarios, educación indígena y general, la primaria y la secundaria. La educación media superior se divide en capacitación para el trabajo, por un lado, y por otro lado tiene el bachillerato y el profesional técnico, ¿sí? Y hay una serie de modalidades diversas en el medio superior, y en el superior los niveles educativos son la licenciatura, ¿sí? Perdón, técnico superior universitario, licenciatura, se divide en tecnológica, universitaria y normal, y el posgrado, que tiene los niveles de especialidad o especialización, maestría y doctorado. Entonces, estos son en el ámbito verde, que es la modalidad escolarizada, y la roja es el sistema no escolarizado, donde hay algunas adecuaciones específicas. Y esto se ha hecho empatar con la clasificación internacional normalizada de la UNESCO, que desde los 90 se estableció una primera clasificación que se ha venido ajustando para la comparación de los sistemas educativos en el mundo. Entonces se dice el nivel 1, nivel 2, nivel 3, y tenemos en educación superior el nivel 5, ¿sí? Que es el técnico superior universitario, el nivel 6 licenciatura, el nivel 7 maestría y especialidad, y el nivel 8 el doctorado, que ha resultado de ha sido resultado de la evaluación de los modelos educativos en el mundo. Esto también es del mismo documento, y lo traigo aquí porque creo que vale la pena tener una visión general de cómo es el tránsito escolar en el sistema educativo escolarizado. Estos son datos de la SEP, dice, en el ciclo 2002-2003, de 100 niños de primaria que ingresaron a primaria, cuál fue su tránsito en cada uno de los niveles educativos. Entonces aquí se ve que de 100 niños, 25 egresaron de licenciatura. O sea, habría una eficiencia terminal, vamos a decir, del sistema educativo nacional del 25%. Pero si nos detenemos nosotros, donde vemos en el círculo gris, no sé si como es una imagen, está copiada, a veces se diluye, pero ahí lo pueden consultar ustedes en este documento. En el círculo gris son los que se van, los que no continúan sus trayectorias educativas. 8 de 100 que ingresaron a primaria, 8 no terminan primaria. De los 92 que egresaron de primaria, 4 no ingresaron a secundaria. O sea, son los indicadores de absorción y los indicadores de eficiencia terminal, pero también el indicador de abandono escolar. Estos son los indicadores que van dando estos resultados. De bachillerato, si nosotros de secundaria, prácticamente todos los que egresan de secundaria ingresan a media superior. O sea, hay un índice de transición que se maneja aquí del 100%, pero de los que ingresan a bachillerato, de 66 que ingresaron, solamente terminaron 46. 11 de los 46, 11 no se inscribieron a licenciatura, y de los 35 que se inscribieron, continuaron 25. Es decir, este es el sistema piramidal de trayectorias escolares que hace ver que es un embudo, o sea, y es uno de los grandes retos que se tienen cuando se establecen metas de cobertura de educación superior. Bueno, se tiene que ver esto, o sea, no es por decisión administrativa o por decisión de un gobierno o de una institución, sino estos son flujos escolares que tienen que considerarse al momento de la planeación. ¿Cuál es el marco normativo de la educación superior en México? Bueno, tenemos primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3º constitucional, principalmente, que se acaba de reformar. O sea, tenemos el decreto del 15 de mayo, en donde establece disposiciones para la educación superior nuevas, particularmente la obligatoriedad
y la gratuidad de la educación superior, y en su fracción décima el señalamiento de que la obligatoriedad corresponde al Estado. Y hay diversos artículos transitorios en el que tiene que ver con educación superior. Pero tenemos como el gran marco la Constitución, particularmente el artículo 3. Tenemos, en segundo término, a la Ley General de Educación, recientemente reformada, también como una de las 5 leyes secundarias que se derivaron de dicha reforma, la Ley General de Educación, en donde establece todos los tipos, niveles educativos, y ahí define lo que es la educación superior de manera general. Tenemos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde establece cuáles son las funciones de las secretarías de Estado, entre otras, y ahí señala las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos todavía, aunque parezca mentira, a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que data de 1978, pero que esa ya el año entrante se termina, o sea, se deroga esa ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita está en proceso la elaboración de la Ley General de Educación Superior, que junto con la Ley General de Ciencia y Tecnología son las 2 leyes secundarias de la reforma constitucional de mayo que aún están pendientes. En este momento hay foros de análisis en los diferentes estados de la República. El de la Ciudad de México fue la semana pasada, en donde hay un anteproyecto que es público, ustedes lo pueden conocer, el anteproyecto de Ley General de Educación Superior que presenta la Subsecretaría de Educación Superior, y proyecto que tuvo el apoyo de la UNAM. Tenemos al reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, es otro elemento normativo importante, en proceso de reforma, no sé si ya se acaba de reformar, pero está en proceso de reforma, donde establece las facultades de los diferentes órganos y unidades administrativas de la Secretaría. O sea, qué hace la Subsecretaría de Educación Superior, qué direcciones generales existen, cuáles son sus funciones, sus atribuciones, etc. Hay acuerdos secretariales que tienen rango de norma. La SEP funciona mucho con acuerdos secretariales. Por ejemplo, los acuerdos secretariales para el REBOE, para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios para instituciones particulares. Entonces son instrumentos muy importantes en el ámbito de educación superior. Están los acuerdos de creación de las instituciones públicas, o sea, cuando se crea una universidad pública, pues ahí está esa norma que se tiene que considerar, y por supuesto las leyes orgánicas de las universidades públicas. O sea, como vemos, tenemos un conjunto amplio de normatividad. Sin embargo, carecemos, cosa que esperemos que se subsane el año entrante, carecemos de un marco coherente, un marco normativo coherente en el ámbito de la educación superior. La educación superior, el tipo educativo superior, ¿cuáles son los niveles? Bueno, pues ya los habíamos dicho, ¿no? Técnico superior, universitario o profesional asociado, y ahora empiezan a surgir diferentes denominaciones también, programas que sea licenciatura profesional de 3 años, o sea, hay otras modalidades previas, pero primer es una opción educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la práctica y que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. La licenciatura es posterior al bachillerato y conduce a la obtención del título, y el posgrado es posterior a la licenciatura y comprende los 3 niveles. Del anteproyecto de ley hay una definición más precisa de cada uno de estos niveles. Entonces, el sistema de educación superior. A ver, le llamamos sistema, pero no es sistema. ¿Sí? Eso es, convencionalmente hablado, existe el Sistema Educativo Nacional, el SEN, existe el Sistema de Educación Superior, pero en términos estrictos, o sea, desde una visión de sistema, pues no lo es, porque no hay una articulación orgánica entre las partes, ¿no? Sino es un agregado, es un conjunto de instituciones y de
ahí sí de subsistemas institucionales, unos más articulados que otros, pero uno de los grandes desafíos que desde hace muchísimos años han existido, y todos los planes de gobierno lo han establecido, hay que consolidar el sistema o que construir el Sistema Nacional de Educación Superior o sistemas estatales de educación superior. Bueno, pero ¿cómo esto que se llama sistema, cómo se puede clasificar? ¿Cómo se clasifica? Hay diferentes formas de entrarle, ¿no? Primero, hay un componente público y privado. Es una primera gran división. Si queremos ver nosotros la estadística de educación superior en México, bueno, el primer acercamiento es ir a ver pues, el segmento público y el segmento privado. Y en el público hay el federal, el estatal y el autónomo. O sea, son tres regímenes de sostenimiento. Y así se reporten los informes de gobierno. O sea, cuáles son las instituciones y cuál es la matrícula que está en el sistema federal, en el sistema estatal, y ahí se habla a veces de un sistema estatal transferido. Por ejemplo, las normales, que antes eran federales, se transfirieron en 92 a los estados junto con las primarias, y se habla de un sistema federal transferido y el sistema autónomo. Y si vemos nosotros ya como subsistemas, ¿sí? Pues encontramos diferentes agrupamientos, conjuntos o en algunos casos subsistemas. ¿Por qué? Porque están manejados de manera centralizada en algún ámbito. Se divide en la Ley General de Educación y en el anteproyecto de Ley General de Educación Superior, establece que los tres grandes subsistemas de educación superior son el universitario, el tecnológico y el normal. O sea, hay tres tipos. Y así también está reportado en las estadísticas educativas. El subsistema universitario comprende universidades federales, universidades públicas estatales con apoyo solidario. Ahorita vamos a revisar cada una de estas. Universidades tecnológicas, universidades politécnicas, universidades interculturales. Luego, en el sistema tecnológico, ahí estaría el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, con la observación de que el Politécnico, aunque es tecnológico, se parece más a una universidad. Por eso también se puede englobar en el sistema universitario, ¿sí? Y el Tecnológico Nacional de México, que se creó en 2005, bueno, pues agrupa a institutos tecnológicos federales y a institutos tecnológicos descentralizados. Tenemos al subsistema o al sistema de educación normal, tenemos a los centros de investigación, centros públicos de investigación, CONACYT, y un cajón de otras instituciones públicas, ¿no? Las que no caben en esto, que son un montón de instituciones, bueno, están ahí. Entonces, este es un cuadro, lo tienen ustedes ahí en la página, o sea, en la presentación. Aquí se establece el número de instituciones por cada uno de los conjuntos o subsistemas en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado. Y un dato que me pareció interesante aquí es poner la cuestión de género. O sea, cómo se comporta esta variable. En el total del sistema público, el 49% de la matrícula total, tanto de licenciatura y de posgrado, son mujeres. Pero en el sistema privado, en el segmento privado, el 55% son mujeres. O sea, en instituciones particulares de educación superior tienen una mayor participación. Si vemos el posgrado, en el posgrado el 51% del posgrado público son mujeres, pero en el privado aumenta aún más, son 57% mujeres. Entonces esto es algo importante, porque creo yo que ahorita el tema de género es un tema, pues es uno de los temas, junto con el de violencia, diría yo, son los dos temas que están en la agenda. La igualdad de género en educación superior, pues es un tema
que nos debe de llevar a una revisión detallada del comportamiento en los diferentes subsistemas. Personal docente en educación superior. ¿Cuántos profesores hay en educación superior? Bueno, el último dato que yo logré sacar no es el del ciclo 18-19, todavía no lo he conseguido. Del ciclo escolar 17-18, 376,000 profesores de educación superior, ¿sí? Y eso también es llamativo. En total, el 68% de los profesores de educación superior son de asignatura. Pero en el sistema particular, el 85% son de asignatura. Y en el sistema público, el 56%. O sea, aquí vemos que hay una gran variación en los perfiles académicos, o sea, de los agentes educativos, de los profesores, entre instituciones públicas e instituciones particulares. Y si vemos al interior de las particulares, bueno, pues hay una diversidad enorme, igual que lo hay en el sistema público. Entonces, voy a repasar rápidamente algunos indicadores como una fotografía para ver cómo se conforma este sistema. Tenemos estos cuatro regímenes de sostenimiento que hablábamos: particular, autónomo, estatal y federal. O sea, el autónomo, el federal y el estatal son públicos. Entonces, en los últimos 2 sexenios, o sea, en 12 años, prácticamente se dividen en tercios. O sea, tenemos nosotros un sistema de educación superior partido en tercios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tendríamos un tercio autónomo, son instituciones autónomas, un tercio son instituciones particulares, ¿sí? Y un tercio son instituciones públicas, ya sea entre federales y estatales, ¿sí? ¿Que tuvo alguna variación en el periodo? Pues sí, ganó el estatal. O sea, la creación de instituciones de los últimos años ha sido fundamentalmente a través de organismos descentralizados de los estados. O sea, la federación o el gobierno federal se ha frenado en la creación de instituciones. ¿Cómo está la participación porcentual de la matrícula de licenciatura por subsistemas? Bueno, la tercera parte está en el sistema particular, el 33%, ¿sí? El 27% en universidades públicas estatales y el 9% en universidades federales. Es decir, esto es así un pastel que se reparte, pero vemos que se concentra fundamentalmente, la mayoría es público, es público, pero viendo por segmentos, el sistema de instituciones particulares es el que tiene la mayoría. Hay más alumnos en particulares, por ejemplo, que en universidades públicas estatales. Pero si vemos el posgrado, este tamaño del pastel de las particulares creció al 61%. O sea, ahí tenemos un fenómeno clarísimo de expansión del posgrado en instituciones particulares, ¿sí? Porque hay muy poca regulación en el establecimiento de oferta de estas instituciones. Por niveles educativos, en esta dona, ¿cómo está distribuido? Bueno, la mayor parte, el 86%, es licenciatura, 7.7% es posgrado, 3.7% técnico superior universitario, y la normal, licenciatura en educación normal, solamente el 2%. Que eso es algo que ahorita está en la agenda de la Secretaría de Educación Pública, es decir, cómo vamos a impulsar el crecimiento nuevamente de la matrícula de educación normal. Entonces, pero esto es resultado del modelo profesionalizante centrado en la formación profesional de licenciatura. Si vemos por tipo de servicio, que es educación superior tecnológica, universitaria y normal, vemos que en 12 años prácticamente, ganó la educación universitaria, ¿sí? Y un poquito la tecnológica, y la que disminuyó fue la educación normal. O sea, tenemos una tendencia de achicamiento de la participación de la matrícula en educación normal. Cobertura.
que es otro indicador importante. Perdón, pero es así como por el tiempo, dar flashazos de algunos indicadores, cada uno de ellos amerita un análisis muy detallado. Tenemos una tasa bruta de cobertura, ¿sí?, de 39.7%. La meta fue del gobierno pasado llegar al 40%. Quedó ligeramente por debajo, pero sí, prácticamente se alcanzó. Se partió de 2006 del 25%, o sea, ha habido una tendencia constante de cobertura. Sin embargo, el problema no es nada más el indicador nacional, sino la manera como el indicador que se tiene en cada una de las regiones del país y en los estados. Y aquí hay una heterogeneidad muy grande, mientras en la Ciudad de México, bueno, tenemos el 95% de cobertura, aunque es engañoso decir, entonces ya no hay, todos entran, no, hay problemas de ingreso, problemas de distribución, problemas de oferta, pero la Ciudad de México, pues es la Ciudad de México, o sea, ya está el Estado de México, ya hay la migración, y absorbe estudiantes de otras entidades, pero en el otro extremo tenemos los 5 estados más bajos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala, ¿sí?, que tienen coberturas, Oaxaca del 21%, ¿no?, por debajo del 25% de estos estados. Y si nosotros vemos qué ha pasado a lo largo de los años, estos 5 estados van alejándose de la media nacional, para abajo. O sea, si se van alejando, tiene que ser para abajo. O sea que el problema es, como país podemos decir, pues, vamos mejorando en cobertura, pero estamos dejando atrás a los estados en condiciones económicas más desfavorables, ¿sí? ¿Cuál es la participación porcentual de la matrícula de licenciatura por régimen de sostenimiento? Bueno, si vemos nosotros de 2006 a 2018, ya se estancó, ahorita no ha variado. En los 90 la matrícula pública era mucho mayor, al inicio de los 90, pero a partir del 2003 se estabilizó ya prácticamente en una tercera parte en sistema público, en sistema privado, ¿sí?, y 2/3 partes de la matrícula en el sistema público, esto en la licenciatura. Sin embargo, si vemos nosotros también por entidad federativa, aquí nos llama la atención, por ejemplo, que en licenciatura, Yucatán, la mitad de su matrícula está en instituciones particulares. Chiapas, por ahí. Y uno dice, a ver, Chiapas, un estado atrasado, pobre, con población indígena importante, y 1 de cada 2 estudiantes está en una institución particular de educación superior. Entonces tenemos estados como Querétaro, Puebla, Quintana Roo, México, Guanajuato, Jalisco, con gran participación del sistema privado, y estados que son fundamentalmente públicos, o sea, la oferta: Sinaloa, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora y Chihuahua. Estos son ejemplos de la diversidad y la heterogeneidad que existe en el sistema de educación superior. Si vemos el posgrado, bueno, ahí sí, de 2006 a 2018, el segmento privado le ganó al público de manera importante. Mientras que era el 47% de la matrícula en el primer año, ahora es el 61% de la matrícula está en instituciones privadas. Y hay estados, por ejemplo Chiapas, casi el 90%, o sea, 9 estudiantes de cada 10 que estudian posgrado en Chiapas están en una institución particular. Mientras que en el otro extremo, como Baja California Sur, solamente 1 de cada 4 está en una institución particular. Otro dato importante, ¿sí?, junto con la privatización de la matrícula, el crecimiento importante, sobre todo en el posgrado, es el avance de las modalidades no presenciales, o sea, lo que en la estadística se conoce como modalidad no escolarizada o mixta. Mientras que en 2006 había en licenciatura es la raya oscura, había 159,000 estudiantes en modalidades no escolarizadas, hoy tenemos 641,000 estudiantes. Y en el posgrado pasamos de 21,000 a 120,000. O sea, este es un fenómeno que tenemos
que atender, porque por un lado, evidentemente, la expansión de la matrícula, la ampliación de la cobertura, se sustenta en nuevas modalidades, en modalidades emergentes, educación a distancia, abierta, virtual, etcétera, etcétera. Cada vez surgen más modalidades, pero esto es algo que está modificando el perfil de la educación superior en nuestro país. Ahí tenemos en esta gráfica cómo por régimen de sostenimiento el segmento privado, pues en licenciatura tiene una participación mayor al 60% en la matrícula no escolarizada de licenciatura, y en el posgrado, bueno, pues esto llega al 85%. O sea, los estudiantes de posgrado no escolarizados estudian en su gran mayoría en instituciones particulares. Y esto es algo que, bueno, sabemos, están surgiendo ofertas de maestrías, especializaciones, hasta doctorados en instituciones de particulares que no hay una regulación adecuada. ¿Cómo se distribuye la matrícula? ¿Sí? Tenemos 42,000 carreras de licenciatura y posgrado, es lo que reporta la SEP. Hay 42,000, yo me había quedado en 30,000, pero dicen que ya son 42,000, o sea, si contamos una por una, ¿no? La carrera de pedagogía de la UNAM, en Baja California 2, etc. Entonces, ¿cómo se distribuye? Bueno, existe una clasificación. Antes eran áreas de conocimiento, eran 6. Ahora ya existen campos de formación académica, así se le denomina. Es una clasificación que hizo ya desde hace más de 10 años el INEGI. Y aquí vemos nosotros, bueno, pues la concentración. El 63% de la matrícula de licenciatura está en 3 campos: administración y negocios, ingeniería, manufactura y construcción, y ciencias sociales y derecho. O sea, seguimos todavía una inercia muy fuerte en las carreras tradicionales, poca diversificación de la oferta, pero paradójicamente los egresados de varias de estas carreras son los que tienen empleo, ¿no? Porque dicen, ya no queremos más contadores. Bueno, con las reformas del SAT, evidentemente que quien no tiene un contador a la mano, pues lo meten a la cárcel, ¿no? Porque es muy complejo el llevar esto. Entonces, pero esto es algo que tiene que considerarse para el análisis del sistema. Bueno, tienen ustedes aquí en la presentación cuál es la matrícula de las universidades federales, tanto en licenciatura como en posgrado. En las estatales tenemos 35 universidades que son organismos públicos descentralizados, todas autónomas, salvo la de Quintana Roo, ¿sí? La primera universidad autónoma fue la de San Luis Potosí, en 1923 tuvo la autonomía. Hay que señalar que 23 universidades públicas estatales imparten bachillerato universitario, ¿sí? Que son la mayoría, y son las principales instituciones públicas de sus entidades federativas. O sea, la primera opción para un chico, una chica de un estado, pues es la universidad pública, del sistema público. Dice, no, pero ahí está la Universidad Tecnológica, la Politécnica o el Instituto Tecnológico. Dice, sí, pero yo quiero entrar a la universidad de mi estado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tienen prestigio, tienen tradición, y en los últimos 10 años han tenido un proceso muy importante de crecimiento y de desconcentración geográfica fuera de las capitales de los estados, ¿no? Tenemos universidades grandes, la de Guadalajara, Nuevo León, Sinaloa, Puebla, Baja California, Veracruzana y Estado de México, por arriba de 60,000 estudiantes. Tenemos universidades públicas estatales pues chiquitas, como Quintana Roo, la del Carmen, Campeche, Baja Sur y Colima, que son universidades pequeñas. Tenemos este otro conjunto de universidades conocidas como estatales con apoyo solidario, que son instituciones estatales que firmaron un decreto de apoyo financiero con la federación, y que son universidades que en algunos casos son importantes, como el caso de Oaxaca, que tiene el sistema universitario de universidades, el SUNEO, de universidades de Oaxaca,
como la Universidad del Mar, la Universidad de la Sierra, la Universidad del Istmo, etcétera, pero tenemos en Chiapas la Universidad de la Chontalpa, la Universidad del Caribe, la Universidad de Oriente o la Universidad Bicentenario del Estado de México. O sea, es otro conjunto importante. Otro conjunto, los tecnológicos que surgieron en 48, se desincorporaron al Politécnico. En 1990 se creó el primer Instituto Tecnológico Estatal, que fue el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, el TESE, y ahí fue con Salinas de Gortari cuando se inició esta política de desconcentración y descentralización geográfica también en educación superior. Y en 2014 se creó el Tecnológico Nacional de México como una figura que articula los alrededor de 260 tecnológicos que existen en todo el país. Las tecnológicas, iniciaron en 1991 con el propósito de ampliar y diversificar la oferta, descentralizar los servicios y fomentar la vinculación universidad-empresa. Originalmente solamente ofrecían estudios de técnico superior universitario y no podían continuar sus estudios los egresados, y en 2009 se amplió la oferta educativa a licencias profesionales e ingenierías y licenciaturas. O sea, actualmente las universidades tecnológicas, son alrededor de 60, ofrecen estudios de licenciatura. Mantenimiento de área industrial, petróleo, desarrollo de negocios, gastronomía, procesos alimentarios, mecánica, mecatrónica, turismo, son algunos ejemplos de las carreras que se ofrecen en estas instituciones. Las politécnicas se establecieron en 2001 en el gobierno de Fox, son también organismos descentralizados de los estados, ofrecen un programa basado en competencias profesionales y ofrecen carreras en las áreas de ingeniería, biotecnología, informática, robótica, biomédica, animación, nanotecnología, tecnología ambiental, etc. Las interculturales, que surgieron en 2001 como organismos descentralizados estatales, surgieron en esta coordinación, iniciativa de la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe, que se creó en el gobierno de Fox, y tuvo el objeto de de establecer instituciones no para indígenas, sino en regiones indígenas con población mayoritaria indígena, pero tanto para indígenas como para no indígenas, para mestizos, ¿no? Para revitalizar lenguas, culturas, etcétera, y algunas carreras que ofrece: lengua y cultura, comunicación intercultural, turismo alternativo, desarrollo sustentable, derecho intercultural, gestión local, etcétera, etcétera. Tenemos, la matrícula es todavía muy pequeña, alrededor de 11,000 estudiantes en todas las universidades. La del estado de Hidalgo apenas tiene 188 estudiantes. La más grande es la Intercultural de Sinaloa, que era antes la Autónoma Indígena, ¿sí? Que tiene 3 sedes y más de 5,000 estudiantes de grupos de indígenas de todo el país. Y las normales públicas que elevaron la educación, que son educación superior desde 1984 y que ofrecen licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria, especial, física, etcétera. Y hay otras instituciones de formación docente, la Pedagógica Nacional y las unidades administrativas, las unidades desconcentradas. Este grupo de otras instituciones públicas, pues ahí entran instituciones de archivonomía, la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía, la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, educación en deportes, bellas artes, las escuelas de Limba y otras instituciones como la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es federal, pero pues no es una universidad como la UNAM ni como el POLI, el Colegio de Jalisco, el Colegio de Posgraduados, etc. Y centros CONACYT, tenemos 24 centros que ofrecen programas de posgrado y 3 de ellos de licenciatura que están sectorizados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Me voy a volar 3 minutos para terminar ya esta parte. Y el último subconjunto de instituciones particulares. Que esto, lástima que no está Roberto Rodríguez, que es el experto en la materia. Tenemos 2.300 instituciones particulares. El día de antier, en el foro de consulta de la ley, ¿cuándo fue, Imanol? Antier, ya ni me acuerdo, el martes, el presidente de FIMPES dijo que eran 2.200 instituciones particulares, ¿no? Pero bueno, depende de la forma de contabilización. Entonces, en ANUYES, de estas, están 29. O sea, y para que entren a la ANUYES tienen que tener un perfil académico. En FIMPES hay 113, pero son 2.300. Y también en FIMPES, para que entren a FIMPES, que es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, pues hay requisitos de ingreso. Entonces uno se pregunta, ¿y las 2.000 restantes, las 2.100, 2.200 restantes, dónde están? Bueno, aquí tenemos un complejo, un conjunto muy complejo de instituciones. Universidades de élite y de prestigio académico. Universidades que se conocen como de absorción de demanda. Universidades con fines de lucro, otras dicen que son sin fines de lucro. Hay redes universitarias, ¿sí? Hay universidades que han nacido de escuelas primarias, o sea, que dan primaria, luego secundaria, luego prepa, y crean su universidad, ¿no? El Instituto Miguel Ángel, ¿no? Que era, bueno, ya tiene la universidad, el verbo encarnado, ¿no? Entonces, hay universidades empresariales, hay escuelas profesionales, consorcios transnacionales, o sea, es una gama muy compleja. Hace 12 años había 1.000 instituciones menos de educación superior, o sea, había 1.363. Entonces, si vemos en 12 años, ha habido 76 nuevas por año o 6 nuevas por mes. O sea, pues hay 6 nuevas instituciones particulares de educación superior, que esto visto a la luz de experiencias de otros países de América Latina, yo veía cuando se presentaba el caso de Uruguay, ¿no? Decía, pues unas cuantas, ¿no? Instituciones. Y aquí tenemos un conglomerado impresionante. Tenemos, si contamos nosotros estado por estado, ya no son 2.300, son 2.700. ¿Por qué? Porque el TEC de Monterrey está en varios estados. Entonces, si vemos cuántas universidades tienen presencia en los estados, son 2.700, pero llama la atención, por ejemplo, la Ciudad de México son 255 instituciones, Puebla 227, el Estado de México 205, 160 en Jalisco, 157 en Veracruz, 134 en Nuevo León y en Guanajuato 130. No me imagino, a ver, Guanajuato 130, ¿no? Físicamente, ¿dónde están? ¿No? Sí, es decir, digo, porque a veces ellas son, digo, las de la Ciudad de México, 255, ¿dónde están? Pues muchas están en Tlalpan, ¿no? En Tlalpan, en la Universidad Insurgentes, ¿no? Y está en una esquina, o sea que muchas son estas universidades, Patito Garage o universidades, pero vamos, aunque tengan una carrera y tengan 10 alumnos, ya cuenta como institución de educación superior, ¿no? Bueno, y 130 en Chiapas. Hay redes, que es importante, este es un fenómeno que Roberto Rodríguez lo ha estudiado mucho y con cambios muy acelerados en los últimos 10 años. Tenemos por un lado redes de universidades católicas, tenemos 15 universidades lasallistas, 8 maristas, 13 diocesanos, la UNIVA que está ya no nada más en Jalisco, la del Valle de Atemajac, del Opus Dei, de la Panamericana, tenemos universidades de Legionarios de Cristo, la Universidad de Anáhuac, tenemos universidades jesuitas, la Ibero y otras, la Ibero de la Ciudad de México y de otros estados y otro tipo de instituciones. O sea, tenemos este conjunto. Tenemos universidades empresariales, como el TEC de Monterrey, con 26 campus, 5 escuelas, el TEC Milenio, con 26 campus, la Universidad del Valle de México, en la UREIT, que son 37 campus, la Interamericana para el Desarrollo,
la Unidad de Desarrollo Profesional, la Universidad del Golfo de México, ALIAT Universidades, pues que son nuevos grupos empresariales que están surgiendo regionalmente. Y tenemos otros grupos empresariales más recientes que ya están, o sea, las universidades particulares son un negocio de corporativos, ¿sí? Tenemos el grupo Avalance de Salinas Pliego, el grupo Tresalia de Aramburu Zavala, el grupo Plenus de Alfonso Romo, que es ahora está en la oficina de la presidencia en Nuevo León. Entonces es un fenómeno nuevo que está surgiendo, la corporativización del segmento privado de educación superior, y muchas de ellas están comprando universidades privadas. O sea, las compran, hacen su corporativo y incluso no son dueños de los terrenos, sino hay una serie de mecanismos para su operación. Y ahí le dejo. Entonces, sí. Como podrán constatar, siempre es un privilegio escuchar al maestro Mendoza. Aprendemos muchísimo, tiene mucha información sistematizada, analizada y nos deja con un montón de preguntas. Vamos a dar 10 minutos para el receso, pero vayan pensando por favor en sus preguntas. Las sedes que nos acompañan a la distancia también, y regresamos rápidamente para continuar con la sesión. Gracias.